Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast aristotélico enfermizo. Estoy grabando esto la tarde del sábado, ¿qué? 10 u 11 de... 11, hoy es 11. Sábado 11 de mayo, en el medio de una virosis que me tumbó, no sé, parece gripe o dengue, una de esas dos. No me extrañaría que fuese dengue porque me está dando fuerte en Latinoamérica. Tengo más de un mes leyendo en la prensa internacional que hay un brote durísimo de dengue en la región y la plaga aquí está brutadísima. De todas maneras, estoy notando ahorita, mientras grabo esto, que estoy comenzando a presentar síntomas de nariz fañosa, tos y esas cosas. Entonces, bueno, capaz sea una simple gripe, pero en todo caso me tumbó. Y bueno, por aquí estoy de todas maneras para hacer un esfuerzo y no dejar pasar la oportunidad de hablar o continuar analizando en tiempo real la situación electoral venezolana. Sin más preámbulos, continúo con la serie que inicié en el último capítulo. Bien. No hay mucho que agregar a lo que ya he dicho en el capítulo anterior y al tema venezolano en general. Yo sigo insistiendo que para el chavismo perder el poder no es una opción porque pone en peligro sus vidas y eso no es negociable. Sin embargo, desde el último capítulo para acá, lo sorprendente ha sido que la situación se ha mantenido como entonces, es decir, no ha pasado nada escabroso, es decir, el chavismo sigue con su campaña hablando pestes de la oposición. En YouTube, por ejemplo, me salen constantes videos bien nefastos, por cierto, publicidad del gobierno, pero la oposición sigue en campaña. La que está haciendo campaña realmente es María Corina Machado. Está visitando todo el país como si ella fuera la candidata, lo cual me parece bien porque es ella la que ganó en las primarias del año pasado y es ella la que está endosándole ese apoyo a Edmundo González. Y Edmundo González yo no creo que esté en la condición física de estar visitando pueblos del interior, besando ancianas, cargando niños, montándose en un camión, etcétera. Es una campaña bien sui generis, pero para mi sorpresa hasta este punto pareciera estar funcionando. O sea, hay entusiasmo en el electorado, en el votante de a pie, en la gente del común. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? El que saque una conclusión a estas alturas y dé por sentado un resultado está hablando huevonada. Incluso yo mismo, cuando aseguro lo que he asegurado hasta este punto, que la hipótesis de trabajo con la que hay que medir todo es la desesperada necesidad del chavismo de mantenerse en el poder y evitar por todos los medios que lo saquen de ahí. Incluso eso pareciera estar en veremos. Y una cosa que no mencioné en el capítulo anterior, cuando lo tenía aún más fresco, es que el 19 de abril le hice un favor a una familia amiga de bajarlos al aeropuerto y me estuve en buena medida, no voy a decir calando porque tampoco era que me fastidiaba, era como un ejercicio intelectual interesante, pero una de las personas que estaba a las que yo le estaba haciendo el favor me insistía en que es evidente que aquí hay una salida negociada y que el chavismo va a entregar el poder a cambio de que no se les persiga a posteriori. Y yo les decía que bueno, que ojalá eso fuera verdad. Yo quiero salir del chavismo de todas, pero que yo no veía la más mínima indicación de eso y que para mí el chavismo no tiene ningún resguardo en que eso vaya a ser así, porque puede que los organismos los organismos de justicia del Estado post-chavismo se restrinjan por orden del nuevo gobierno de perseguir al chavismo. Es una cosa, es una garantía, pero eso no quiere decir que el chavismo esté a salvo de acciones individuales de gente que simple y llanamente los odia, aquí o afuera. Entonces para ellos no basta con una garantía verbal de que ellos se van a quedar quietos. Otro elemento además que es importante mencionar es que
incluso si se diese el milagro de que Edmundo González ganase y sale el chavismo de la presidencia, el chavismo sigue controlando absolutamente todos los demás poderes públicos. La Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, fue renovado a finales de 2020, dura 5 años. Eso quiere decir que la próxima elección tendría que ser a finales del año 25, el año que viene, para asumir el 3, 4, 5 de enero, por ahí, el 10 de enero, creo que. No, el 3 de enero de 2026. Eso quiere decir que si el presidente asume el 10 de enero, Edmundo González tendría que gobernar su primer año con Diosdado Cabello presidiendo la Asamblea Nacional, con Tarek William Saab presidiendo la Fiscalía, con el Tribunal Supremo de Justicia en manos de la gente que ha estado hasta ahora, uno de los cuales siempre se comentó que tenía un prontuario judicial. Es decir, yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que tenga que gobernar, por más diplomático que sea. Si bien es cierto que el poder ejecutivo se ha convertido desde el auge de Chávez para acá en el decisor último, eso es porque todo lo demás estaba en manos del chavismo. Hay que ver cómo sería con el ejecutivo en manos de lo que hasta ahora es oposición y todo lo demás en manos del chavismo. La plana mayor del ejército se le debe más a Nicolás Maduro y compañía que a un eventual nuevo gobierno. ¿Cómo va a funcionar eso por el espacio nada más del primer año? Y la verdad es que todos los escenarios que estén planteados son de un inciertos que a mí me parece, incluso sabiendo ustedes que lo he hecho, a mí me parece muy arriesgado estar haciendo pronósticos. Yo sigo creyendo, aún así, que el chavismo no se puede permitir perder el poder, pero la verdad es que el comportamiento de lo que ha sucedido desde el último capítulo para acá es tan extraño, es un silencio que no parece, yo no le hallo mayor explicación, más bien me pone tenso porque me hace pensar que estarán planeando. Y entonces me ha llevado a especular sobre cuáles son otras posibles vías para joder la candidatura opositora. O sea, yo hasta ahora sigo creyendo que lo que van a salir en algún punto es a negar la validez de la candidatura de Edmundo González. Eso era de lo que yo partí la semana en el capítulo anterior. Pero hace un par de semanas salieron unas declaraciones de Diosdado Cabello, que es uno de los 3 hombres fuertes del régimen. Venezuela está gobernada desde 2013 por lo que en efecto es un triunvirato. Son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Un triunvirato a toda regla. Salió Diosdado Cabello, es decir, uno de los 3 hombres más fuertes del gobierno actual, diciendo que no, que la candidatura de Edmundo González cumplía con todos los requisitos legales. Entonces yo lo escuchaba, yo decía, yo no esperaba que tú dijeras eso. Entonces la verdad es que no he sabido poder dilucidar lo que está sucediendo aquí. Entonces me he tratado de plantear, justamente un amigo, muy buen amigo, Diego, que vive en Colorado, que es la típica persona pesimista que dice que aquí no hay nada que hacer y la única solución es Maiquetía o ahora el Darién. Sin embargo, en estos días hace como dos días o menos, me preguntó, mira, ¿qué crees tú que va a pasar si Edmundo pierde? Entonces yo digo, depende de cómo pierde, y esto es lo que quiero aportar hoy de nuevo en este capítulo a diferencia. Porque hay 2 formas en las que el chavismo puede hacerse ganar en estas elecciones. Una vía, digamos que es la de 2017 con la Asamblea Constituyente, que es la de inventarse unos números, decir que ellos ganaron, o como las del referéndum del Esequibo el año pasado, inventarse total y completamente unos números salidos del forro y decir que sí, como no, que ellos son los ganadores imbatibles. Esa es como la opción por defecto, porque es la que se ve que han demostrado hasta ahora. Otra opción, sin embargo, que me vi obligado a considerar a raíz de esta pregunta de mi amigo Diego, es la de un escenario más como el de 2015-16, cuando la oposición ganó 2/3 de la Asamblea Nacional, o si quieren algo parecido a lo que sucedió en Guatemala el año pasado, que es la de que triunfa la oposición y el gobierno desconoce el resultado. En el año 15, como recordarán, la oposición ganó 2/3 de la asamblea, con lo cual prácticamente podía destituir al presidente, y el chavismo lo que hizo fue inventarse una causa para
desacreditar 3 diputados por el estado Amazonas, con lo cual la oposición quedaba 2 diputados por debajo de la cifra de 2/3. Y luego, a partir de ahí, nunca llamó a elecciones para renovar esos 2 diputados cuya validez había sido puesta en entredicho con unos elementos muy, muy tenues y burdos, que era la de que habían conseguido una grabación donde el gobernador de Amazonas decía que había que pagar a una gente para que fueran a votar por los candidatos de la oposición, que eso suena éticamente muy reprobable, pero eso en realidad no es motivo para descalificar la elección de un candidato, porque eso no está quitando el hecho de que esos candidatos efectivamente fueron electos por unas personas, no importa que esas personas sus votos hayan sido comprados, igual están votando. Yo puedo cobrar por votar por alguien y luego voto por quien a mí me dé la gana, y yo estafé entonces a quien me pagó por votar por A, B o C. Pero bueno, la cosa es que eso fue descalificado así. Y después el resto del año, el resto de esos 5 años, el chavismo simplemente ignoró a la Asamblea Nacional. No le importó. Ahí se decía y se decía, y ellos como si nada. Cuando se intentó llamar a un referéndum revocatorio, el chavismo también, otra vez por una vía judicial súper X, con unos jueces penales de Maracay, dijeron que la recolección de firmas en algunos estados no era válida, y también dejaron eso así, lo ignoraron, y así sobrevivieron 5 años. Sobrevivieron a las protestas del 17, se inventaron unos números en el supuesto referéndum, en las elecciones de la supuesta asamblea constituyente. Lo único que fue un dolor de cabeza para el chavismo esos 5 años era que por mandato constitucional cualquier endeudamiento de la república tiene que ser aprobado por el poder legislativo. Entonces durante 5 años el chavismo no pudo conseguir dinero afuera porque la asamblea no aprobó ninguna emisión de bonos, ningún empréstito, nada. Rusia creo que a última hora pasó un dinerito por ahí, pero Rusia no es China. China nunca pasó dinero. Rusia pasó, creo que fueron 5 o 7 mil millones de dólares, que bueno, es un número grande cuando lo medimos a nivel individual, pero o sea, desde la perspectiva de un ser humano, cualquiera que esté oyendo eso, esos números son gloriosos, pero para toda la maquinaria de un estado eso es nada, literalmente eso es nada. Aunque sí es para mantener las cárceles y los organismos represores a punto, entonces sí es buen dinero, y con eso sobrevivieron a los 5 años. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Yo creo que un escenario posible sería ese. Edmundo González gana abrumadoramente. Ojo, esto ha pasado varias veces en la historia de Venezuela. Este es el caso, como les decía, 2015-16. Es el caso 1952, cuando la dictadura militar convocó una elección de constituyentes para redactar una nueva constitución, y para sorpresa de todo el mundo, empezando por los adecos, la gente fue a votar masivamente, y la candidatura de URD y de COPEI sobre todo la de URD quedó de primera. La dictadura militar simplemente los desconoció, metió preso toda la dirigencia de URD y COPEI, o los mandó al exilio, y solo se quedó con unos cuantos constituyentes afines al régimen. 5 o 6 años después la dictadura estaba cayendo. Y en el siglo XIX, por ejemplo, la elección del Mocho Hernández también en 1894 fue, 1896-98, también fue una candidatura que resultó victoriosa, y el régimen de Cipriano Castro, no, perdón, de el caudillo que quedó al mando aquí del país a la muerte de Joaquín Crespo, ignoró los resultados electorales. O sea que hay como les decía, también pasó en Guatemala el año pasado. Es decir, este método tiene pedigrí, se le ha visto implementado tanto en Venezuela como en el exterior N cantidad de veces. O el otro es simple y llanamente que se inventen unos números, que es el más burdo de los resultados. Es el que aplicaron en el referéndum del Esequibo el año pasado, algo que nadie se tomó en serio. Era cómico leer los resultados en los comentarios en la prensa internacional en inglés, por ejemplo, como lo veían como un chiste. Es lo que aplica en diferentes países autoritarios en todas partes, como Bielorrusia, Rusia, y pare usted de contar que son lamentablemente la mayoría de los países. Entonces, esas son las 2 posibilidades al día de ahora. O sea, pareciera que no van a tumbar la candidatura de Edmundo González, sino que a medida que avanza, ojo, todavía faltan 2 meses, más de 2 meses para la elección, porque es a finales de julio, para hacerla coincidir con el cumpleaños del Eterno. Entonces, lo cual es absurdo además, porque supongamos que gana Edmundo González, asume el cargo el 10 de enero. O sea que por espacio de casi 6 meses vamos a tener un gobierno
que ya es lo que llaman en inglés un lame duck. Es decir, un gobierno que ya no va a continuar, pero va a seguir gobernando. Eso debería ser un mes, la transición, ir soltando, guardando las cosas. Pero aquí va a seguir gobernando 6 meses, aprobando endeudamientos, firmando acuerdos. Eso es absurdo. Eso por un lado revela que en los planes del chavismo no está considerado en ningún momento perder las elecciones. Eso debería ser bastante significativo, como fue el escenario de 2018. Y luego finalmente este plan que yo les comentaba, que me estuve discutiendo con alguien el 19 de abril, que me insistía que hay una salida, una transición negociada. Como les he dicho muchas veces, ¿para qué el chavismo va a entregar el poder si puede seguir ahí? No, que hay aislados, que sin poder manejar sus cuentas. Ha vivido peores años. O sea, el periodo 14-19 fue terrible para el chavismo y lo sobrevivió. Y ahorita las condiciones, ceteris paribus, al día de hoy, 11 de mayo, son más favorables al chavismo de lo que eran en 2015, 16, 17. Entonces, yo no veo señales de eso. Ojalá me esté equivocando. Esta persona, después de que fue finalmente escogido Edmundo González, porque ese fue el día que salió escogida la decisión, después me decía, ves, aquí está, esta es la prueba, lo que yo te decía se está dando. Pero claro, yo en el momento no tenía argumentos para tumbarse. Yo decía, mira, ojo, yo quisiera que fuese verdad lo que esta persona me insistía. Pero de verdad, el chavismo no tiene... no puede permitirse perder el poder. O sea, dependen de ellos para seguir vivos. Insisto, me repito aburridamente por enésima vez. Así que bueno, escenarios. Pareciera que ha bajado de probabilidad el de que torpedee la candidatura de Edmundo González con algún vericueto legal. Todavía puede pasar cosas como las que hicieron no me acuerdo cuál elección fue, si la de 2013 o hubo una elección de alcaldes y concejales que el día antes de la elección salieron a cerrar centros electorales, creo que fue en 2017. Por supuesto, centros electorales en zonas de dominio opositor, porque decían que no era seguro para los pobres efectivos de la Guardia Nacional estar en Prados del Este o en la Trinidad, porque a los pobrecitos le podían hacer daño. Entonces cerraron un montón de centros para que la gente... Y faltando 24 horas para abrir las urnas. Es decir, el chavismo tiene todo un arsenal de trampas, bastante sutiles todas ellas, y las más descaradas y duras, que bueno, meter preso a todo el mundo y hacer de esto una dictadura ya cabilla por toda la calle del medio, cosa que todavía hasta ahora no han implementado, pese a que es una dictadura de todas, pero como decían algunos de la dictadura de Pérez Jiménez, comparándolas con las otras del continente en su momento, que era una dicta blanda, en vez de una dictadura, una dicta blanda. O sea, era dictadura, pero era al lado de las de los vecinos, era bastante suave. A eso le dediqué el capítulo anterior. Aquí, cuando tú comparas esto con Daniel Ortega en Nicaragua, ni hablar con los Castro y ahora Díaz-Canel en Cuba, incluso el mismo Pinochet, etcétera, en Chile en su momento, esta gente nos trata como un trapo. Como un trapo también, pero nos tratan como un trapo en comparación. Con un trapo se puede pegar duro. ¿Se acuerdan de aquel personaje de Radio Rochela que decía afloja? Ese tipo le pegaba a la gente con un trapo. Y eso, me acuerdo que en el colegio jugábamos con eso y nos pegaba bien duro. Y si lo mojan más todavía. Bueno, ya estoy divagando. Me disculpan que es el estado febril. Sin embargo, me siento ahorita mejor que hace 3 horas. Pero me tengo que ir ya porque no aguanto de verdad el cuerpo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como se dan cuenta, no innové mucho en el análisis. La situación está un poco pasmada, comportándose de una manera que no me explico muy bien por qué se está comportando así y me genera intriga. Pero creo que puedo seguir manteniéndome en mis 13 en cómo es la situación que se va a dar. De todas maneras, seguiremos vigilando, por supuesto, para comentar al respecto. En cuanto a comentarios y análisis, internet está lleno ahorita. Varios amigos, colegas, cercanos, conocidos están haciendo N cantidad de análisis por sus redes sociales, muchísimo más informados de lo que estoy yo. Así que les recomiendo que sigan a cualquiera de ellos. Algunos de ellos han sido invitados aquí en el podcast, como Daniel Terán, el historiador, y Guillermo Aveledo, el politólogo, amigo personal, ambos.
Pero hay un montón. Está mi colega Nasli Escalona, que está en Alemania. Ella fue alumna mía cuando estábamos en la universidad. Es colega también, pero ella entró un año después que yo. Y fui su preparador. Muy inteligente también, muy capaz, muy metida en política, muy inteligente y sagaz. A veces también un poco testaruda, creo que es su calvinismo. Pero eso no le quita brillantez a sus análisis. Y bueno, luego está gente con la que no comparto opinión ni estilo en lo absoluto, como por ejemplo Daniel Lara, que además me parece... No es santo de mi devoción, vamos a dejarlo ahí. Pero no le quita también inteligencia. Lo que pasa es que vive enguerrillado con el mundo y eso creo que opaca a veces su clarividencia. Pero también está, por ejemplo, Neomar Hernández. Está un exalumno mío de la UCAP que se llama Alejandro Armas, periodista, que viene... Bueno, se ha convertido en colega mío porque él fue a Nueva York a estudiar ciencias políticas en el posgrado. Así que también, bueno, periodista y analista político, también muy inteligente. Todos están siguiendo el asunto político venezolano mucho más de cerca, así que se los recomiendo que los comiencen a seguir. Todos están activos en Twitter, que es la plataforma más política. Esto a veces le espanta a mucha gente que es bien necia, pero hay que amacharse. ¿Estás oyendo, Guillermo? Amáchate. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden apoyar este podcast a través de mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. Aquí en la caja de información del capítulo está el enlace. Y también pueden apoyarlo haciéndoselo llegar a aquellos que crean que les puede interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.